No podemos hallar diferentes valores de y a partir de valores de x con total seguridad sin antes sí haber pasado por lo que se denomina, como ustedes leen ahí, pruebas de significancia. Las pruebas de significancia vuelven sobre todo a trabajar métodos estadísticos alrededor del término de error del modelo de regresión estimada, ¿sí? Porque evidentemente el término de error debe ser lo menos posible para realmente acercarnos a la realidad. Entonces, en los términos de error en un modelo poblacional de regresión estimada, el objetivo es que el procedimiento estadístico reduzca, ¿sí?, el error a cero, ¿sí? Entonces, los supuestos del modelo acerca del término de error son es que la media esperada de los términos de error en un modelo de regresión sean iguales a cero, de forma tal que el valor esperado de la variable y en función a los parámetros poblacionales sean prácticamente iguales a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Ahora, en función a eso, este término de error, sí, puede tener, como ustedes ven, no solo una media, sino también una varianza. La varianza entonces del término de error, que se va a denotar como sigma al cuadrado, deberá ser la misma para todos los valores de x. Estos términos de error que se pueden generar en un y otro, vamos a decir, en una y otra ocasión, cuando a partir de variables x obtengamos variables y, ¿sí?, son independientes, pues, ¿no?, de la forma en que uno haga, pues, ¿no?, coser el modelo respectivo. El término de error será una variable aleatoria distribuida normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago, ¿no?, varias secuencias del modelo de regresión estimado, y yo hallo diversos términos de error, como ustedes ven, estos términos de error se van a encontrar distribuidos de forma simétrica. A eso se refiere que diga que están distribuidos normalmente. Se supone que cuando los datos están distribuidos de forma simétrica, forman una campanita, ¿no ve? Donde se supone hay simetría, es decir, todo lo que está a la izquierda de la mitad de la campana es igual a la derecha de la campana, ¿no? Entonces ahí hay, obviamente, simetría. Entonces el procedimiento que va a permitirnos ahora, ¿no?, analizar el término de error se conoce como pruebas de significancia. ¿Ya? Las pruebas de significancia son procedimientos estadísticos que sobre todo ¿sí?, basan su funcionamiento en las denominadas pruebas de hipótesis. ¿Ya? Las pruebas de hipótesis son, ¿sí?, particularmente métodos estadísticos propios de la inferencia estadística. Es decir, algo que no está muy específicamente considerado en nuestros contenidos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ustedes, en las pruebas de significancia, básicamente el objetivo, ¿sí?, es que se valide sobre todo el uso del modelo, ¿sí?, de regresión estimado que contiene los términos, como ustedes saben, de beta sub 0 y beta sub 1. Esto a nivel poblacional. Pero como el trabajo con beta sub 0 y beta sub 1, ¿sí?, es, ¿no?, algo difícil de hallar, vamos a trabajar con las estimaciones propias, como son el B sub 1 y el B sub 0. Entonces, probar si existe una relación de regresión significativa es realizar una prueba de hipótesis, ¿no?, a efecto de determinar principalmente esto. El beta sub 1 es distinto de 0. En una ecuación de una recta, el beta sub 1, como ustedes ven acá, es la pendiente de la línea recta. Si este término beta sub 1 es igual a 0, no hay línea recta, es decir, no hay relación lineal. Por lo que este beta sub 1 deberá ser un número mayor a 0, mostrándonos que es una ecuación de recta para una recta que sube, ¿sí?, en el plano. O si es negativo, nos mostrará pues una recta que baja en el plano, lo que conocemos como pendiente positiva o pendiente negativa, ¿no? Entonces, en ningún caso, si es que la relación lineal va a ser significativa, beta sub 1 puede ser igual a 0. No puede ser, ¿sí?
Entonces, como dice acá, vamos a hacer este procedimiento de validación del modelo a partir de dos pruebas muy conocidas en la estadística inferencial, como son la prueba T y la prueba F. ¿Sí? T es por el acrónimo de T de student y F de Fisher. Ambas necesitan, dice, estimar el valor, ¿sí? Del sigma al cuadrado. Quiere decir la varianza, ¿no? De términos de error en el modelo. Entonces, esta estimación de sigma al cuadrado, ¿sí? Nos va a mostrar sobre todo una estimación de este sigma al cuadrado a partir del cálculo de la varianza del error, que básicamente es calcular la varianza de los términos y sub i respecto de la recta de regresión. Ustedes saben que los valores reales de y sub i son los valores observados y que evidentemente estos van a diferir de aquellos que tú hayas usando la ecuación de regresión estimada obtenida con el método de mínimos cuadrados. Nosotros sabemos que esa diferencia, ¿sí? Es lo que llamamos la sumatoria de cuadrados debido al error, ¿sí? A partir de este término, entonces, de la sumatoria de cuadrados debido al error, podemos hallar un término más específico para estimar el valor de sigma al cuadrado que se conoce como el error cuadrado medio. El error cuadrado medio, como ustedes saben, es básicamente la varianza muestral, ¿sí? Del término de error. Como saben, siempre el S cuadrado estima el sigma al cuadrado. Entonces, el error cuadrado medio o estimación del sigma al cuadrado de la varianza del término de error va a ser igual a S cuadrado o error cuadrado medio, básicamente como el cociente entre la sumatoria de cuadrados debido al error y n-2. ¿Por qué ponemos n-2? Porque se supone que n es el tamaño de la muestra con el que trabajamos y decimos 2 porque estamos obviamente perdiendo 2 grados de libertad. No solo estamos utilizando la estimación, ¿sí? De sigma al cuadrado con el s, sino también obviamente el sigma al cuadrado ha sido trabajado con el mu al cuadrado. Por lo que al no conocer el nu ni el sigma, estamos haciendo una doble estimación. Por eso se dice que se pierde 2 grados de libertad. Ya, es un término en estadística inferencial. Ahora, el error estándar de estimación, como ustedes ven, es decir, la desviación estándar, ¿sí? Muestral, en este caso no es otra cosa que sacar la raíz cuadrada a este s cuadrado. Por lo que el s o la desviación estándar o el error estándar de estimación se volvería la raíz cuadrada del anterior término. Ahora, estimar, como ven ustedes, ¿no? Este sigma es únicamente sacarle la raíz cuadrada al anterior s cuadrado. Entonces, de forma sencilla, el s cuadrado estima qué cosa? El sigma al cuadrado. El s que estima simplemente el sigma. ¿Sí? Y se denomina error estándar de estimación, un factor bastante importante. Veamos el ejemplo entonces para estimar este S o el error estándar de estimación en el ejemplo que veníamos trabajando en este tema desde un principio de las sucursales de esta pizzería donde nosotros relacionábamos de forma lineal, ¿sí? El número de estudiantes que viven cerca de una sucursal en cuestión con los ingresos por ventas obtenidos. Entonces, nosotros vemos, reemplazando los datos, que el S cuadrado o el error cuadrado medio es igual a ¿qué? Al SSE, a la sumatoria de cuadrados debido al error. Ya lo teníamos calculado esto, 1530, sobre 8. ¿Por qué? Porque teníamos una muestra de 10 restaurantes. Entonces, el S cuadrado, ¿sí? O la varianza muestral del término de error es igual a 191,25. Sacando la raíz cuadrada, tenemos que el error estándar de la estimación es igual a 13,829, ¿no? Como raíz cuadrada del anterior término. Con estos términos, sí, hallados, nosotros recién entramos a las pruebas de hipótesis, ¿no? Que son las verdaderas pruebas de significancia. Primero vamos a ver un ejemplito de la prueba T, T de student. Entonces, probar que X y Y están relacionadas de forma lineal, de forma de validar el modelo, debería entonces centrarse, decíamos, en demostrar esto, que beta sub 1 es distinto de 0. Recuerden, beta sub 1 es la pendiente de la ecuación de la recta en términos poblacionales. Entonces, la prueba de hipótesis establece dos hipótesis, como su nombre lo dice.
La hipótesis nula, llamada así h sub 0, nos dice que beta sub 1 es igual a 0. Si beta sub 1 igual a 0 resulta verdadero, entonces no hay relación lineal. ¿Por qué? Porque estarías diciendo que la ecuación, ¿sí?, tiene como pendiente 0. Entonces, no hay ecuación de línea recta ahí. Mientras que la hipótesis alternativa afirma lo contrario de la nula, que te dice que en este caso, si beta sub 1 es distinto de 0. Si llega a ser, obviamente, falsa la primera hipótesis, es de hecho que se cumple la segunda, lo cual habilitaría pues el modelo y validaría el modelo de la ecuación de regresión lineal estimada. Entonces, básicamente en una prueba de hipótesis, ¿sobre qué vas? Vas siempre sobre la intención de rechazar, ¿sí?, la primera hipótesis, de rechazar la hipótesis nula, como se le conoce. Entonces, la base para esta prueba de hipótesis la van a proporcionar las propiedades de la distribución de muestreo de B sub 1. B sub 1, como ustedes saben, es un estimador, es una aproximación al beta sub 1 que jamás vamos a conocer porque el beta sub 1 es poblacional. Entonces, la distribución de muestreo de B sub 1 nos va a dar una formulita tanto para calcular la media de B sub 1, estableciendo que el valor esperado de B sub 1 es pues, o debe ser beta sub 1. Y la desviación estándar de B sub 1, como ven, tiene una formulita también que habla considerando el sigma de quién, de término de error, ¿no? Entonces aquí vamos a introducir el término que hemos calculado recientemente, sabiendo que si no podemos conocer sigma, nosotros lo vamos a calcular ¿con qué? Con el S, que es el error estándar o la desviación estándar, sí, muestral de S. ¿Sí? Entonces ahí está. Como ven, formulitas más, formulitas menos. Si hasta ahorita, por ejemplo, dicen tanta fórmula, uy, no sé, me voy a confundir. Concéntrense simplemente en el procedimiento. ¿Por qué? Porque como este procedimiento es largo y sobre todo se basa en estadística inferencial, que no corresponde estrictamente a nuestros contenidos de métodos 1, solo quisiera que entiendan el procedimiento teórico. ¿Para qué? Para que con el procedimiento en computadora ustedes puedan fácilmente hallar, ¿sí?, los resultados y puedan interpretarlos, sobre todo ¿para qué? Para validar el modelo. Bien, entonces en una prueba T, como ven, lo vamos a decir de forma simple, tenemos las dos hipótesis, ¿no? La nula y la alternativa. La nula nos dice que beta sub 1 es 0, ¿sí? Y la alternativa que beta sub 1 es distinto de 0. Nosotros, ¿qué queremos siempre en una prueba de hipótesis? Rechazar la hipótesis primera, la nula. Porque si rechazamos esta, se cumple la segunda. Y si se cumple la segunda, eso es lo mejor que nosotros podríamos esperar. ¿Por qué? Porque hay regresión lineal, diría. El parámetro o el estadístico de prueba T es el siguiente. T es igual, dice, a B sub 1 sobre, ¿sí?, la desviación estándar de B sub 1. Por lo que, obviamente, primero debemos calcular este valorcito para proceder luego a aplicar la regla de rechazo de la hipótesis nula. Y esta regla de rechazo de hipótesis nula nos dice que obviamente si este valor es menor a 1 estándar, se puede rechazar. Un segundito, me dan por favor. Ok, gracias. Entonces, como ven, calculando este estadístico de prueba T a partir del valor de B sub 1 que obtenemos con el método de mínimos cuadrados y dividiéndolo entre el error estándar de B sub 1 que, como ustedes ven, tiene una formulita que nos permite hallarlo acá, en esta anterior. Este término T, sí, va a poder compararse, dice, para establecer las reglas de rechazo respectivo. Se rechaza, dice, la hipótesis nula, es decir, rechazamos que beta sub 1 es igual a 0. Si este valor de T, dice, es menor o igual a menos T alfa medios, o si T es mayor al término T alfa medios. ¿A qué se refiere T alfa medios menos T alfa medios?
Se supone que todas estas pruebas de hipótesis se trabajan con un alfa, que se llama el nivel de significancia. Entonces, si nosotros obtenemos valores en tablas T de T alfa medios o menos T alfa medios y los comparamos con este T, podemos rechazar o aceptar dicha hipótesis. Ese se llama el método de valor crítico. El método del valor P es el más directo, es el más fácil y es el que nosotros vamos a aprender a hacer. El método del valor P, sobre todo, nos permite rechazar la hipótesis nula, es decir, que beta sub 1 es 0, si el valor de P es menor al nivel de significancia denominado alfa. Vean el siguiente ejemplito para entender un poquito mejor el procedimiento general. Sí, y ahorita van a ver una prueba un ejemplito realizado con el Minitab, el cual les va a permitir pues directamente hacer la interpretación, ¿sí? Que nosotros queremos, ¿para qué? Para validar luego el modelo y usar la ecuación como quiera que nosotros queramos usar. Sí, a ver, estoy viendo. Ajá, aquí está. A esta parte es donde nosotros tenemos que llegar, sobre todo para tener claramente, sí, la validación del modelo de acuerdo a la prueba de significancia. Sí, les repito, solamente estoy dando la explicación, ¿no? Teórica de lo que el tema debe corresponder en términos de validación del modelo. No me interesa que ustedes entiendan, ¿no? Totalmente el uso de estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a simplificar todo esto, que es obviamente, les digo, contenido de métodos 2 específicamente, pero que yo no puedo dejar de lado el métodos 1, porque cuando ustedes vean al menos la solución por computadora, deberán ubicarse o recordar de qué se trata. Bien, entonces, como ven en el ejemplito, si hacemos la prueba de significancia para estos datos de la pizzería y las 10 sucursales, nos dicen que para la prueba de significancia consideremos un nivel de significancia o alfa de 0,01. Pues ya saben con qué vamos a comparar, ¿sí? Con este alfa de 0,01. Nos dan los datos y nos dicen que la desviación estándar, ¿sí? El S del modelo es 13,829 y que la sumatoria de la desviación, ¿no? De los valores de X respecto de su media es igual a 568. Entonces, lo primero que calculamos es pues el S, o el error estándar muestral del término B sub 1. Ahí está, 13,829 sobre raíz de 568, 0,5803. Y ahora, con estos valores previos de S sub B1 o el error estándar de B sub 1, calculamos el término T o el estadístico de prueba T, igual a B sub 1 sobre S de B sub 1. Nos sale 8,62. Entonces, este 8,62 se va a comparar con un T alfa medios o con un menos T alfa medio. Entonces dice, en tabla T encontramos que para n menos 2, 8 grados de libertad y alfa medios de 0,050 es T alfa medios es 3,355. Entonces, como ven, este valor de 8,62 según la regla de rechazo es mayor que el T alfa medios, por lo que H sub 0 se debe rechazar. Y si se rechaza H sub 0, esto es mentira. Beta sub 1 igual a 0 es mentira. Por lo tanto, se cumple que beta sub 1 es distinto de 0. Entonces, si beta sub 1 es distinto de 0, ya sea que sea positivo o negativo, existe una relación significativa lineal entre la población de estudiantes y las ventas trimestrales. ¿Sí? En la imagen están viendo como que por tabla T nosotros hallamos el valor respectivo. Ahora, según el método incluso del valor P, esto es mucho más fácil. Fíjense, se supone que el valor P es un término que te sale, por ejemplo, en métodos numéricos como el método de mínimos cuadrados, especialmente cuando tú haces el procedimiento por Minitab. Entonces, si lo comparas con el alfa, directamente puedes rechazar igual la hipótesis nula. Comprobado entonces que la relación, sobre todo, es significativa debido al rechazo de la hipótesis nula de que beta sub 1 es igual a 0, se puede luego también formar un intervalo de confianza, es decir, un valor estimado en un rango para beta sub 1, a partir de esta pequeña fórmula, ¿no? Que te dice B sub 1 más menos T alfa medios por S B sub 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros
podemos hallar un intervalo para el valor verdadero poblacional de beta sub 1. Entonces, muchas veces con este mismo intervalo podemos probar también el hecho de que beta sub 1 es pues distinto de cero. Vean ustedes el procedimiento siguiente. Obtienes una estimación de beta sub 1 mediante un intervalo de 99% de confianza. Entonces vamos a hacer la evaluación de esta ecuación, dice, ¿no? Entonces reemplazando los datos, vemos que el verdadero beta sub 1 está entre dos valores, 5 más 1,95 y 5 menos 1,95. Ahora ven ustedes, se supone que el S, bueno, el error estándar muestral de B sub 1 era 0,5803. Entonces, si dicho valorcito está, ¿sí?, dentro o pertenece a este intervalo, no podríamos rechazar la hipótesis nula. Pero como ven ustedes, 0,5803 no es un valor que está en un intervalo que va de 3,05 a 6,95. Entonces, al no pertenecer al intervalo de confianza, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y concluimos que, obviamente, beta sub 1 debe ser distinto de cero. Por lo tanto, sí hay una relación estadísticamente significativa lineal entre el tamaño de la población de los estudiantes que están cerca de las sucursales y las ventas trimestrales de dichas sucursales. Entonces, fíjense, en eso se pasa la prueba T, tanto a partir del estadístico de prueba como el cálculo de un intervalo de confianza. Ahora, no solo la prueba T nos muestra, pues, ¿no?, que el modelo puede ser validado de forma significativa, sino también existe otra prueba F basada de igual forma en otro estadístico que se conoce como F de Fisher, distribución de probabilidad de Fisher, se dice. Entonces, esta prueba sobre todo tiene su utilidad cuando se tiene solo una variable independiente y nos lleva a la conclusión de la relación significativa o no significativa. Se basa nuevamente en la estimación de sigma al cuadrado o de la varianza del término de error a partir del error cuadrado medio, ¿sí?, y del cuadrado medio debido a la regresión, ¿sí? Es un nuevo término que vamos a hallar en función de qué, del SCE, ¿no? ¿Te acuerdas? Sumatorio de cuadrados debido a la regresión se evalúa sobre los grados de libertad y tú tienes obviamente el SC, SME, cuadrado medio debido a la regresión, que va a ser igual a qué, como ven ustedes, a la sumatoria de cuadrados debido a la regresión, es una estimación. Entonces, en la prueba F tenemos igual dos pruebas de hipótesis donde tenemos que básicamente rechazar el hecho de que beta sub 1 es igual a 0. Calculamos un estadístico de prueba F en función del cuadrado medio debido a la regresión y desde el cuadrado medio. Y obviamente luego comparamos con un valor estándar. ¿Para qué? El objetivo siempre es rechazar la primera hipótesis, que beta sub 1 es igual a 0. Si rechazamos beta sub 1 igual a 0, lo que es cierto es lo segundo, que beta sub 1 es distinto de 0. Eso es lo único que nos importa. Porque si decimos que beta sub 1 es distinto de 0, el modelo es válido. Vean ustedes, según el ejemplo y los datos que tenemos de la sucursal, esta, ¿no?, de las 10 sucursales que están cerca de los campus y el número de estudiantes como factor determinante del ingreso de dichas sucursales, hemos calculado F, dice, ¿no? Fíjense. Entonces, a partir del cociente entre el cuadrado medio, debido a la regresión y desde el cuadrado medio, el valor F es 74,25. Entonces, 74,25 lo comparas tú con el valor, ¿sí?, de F sub alfa, y si es mayor, rechazas la hipótesis nula. En este caso, fíjense, 11,26 es el término de F sub alfa, y por lo que es mayor, sabemos rechazar H sub 0. De forma igual, de la misma forma que el anterior, el valor P, este valor P que se halla con método de computadora, nos permite también rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el valor P sea menor al alfa.
¿Cómo hallamos el valor P? Fíjense, el valor P se lo halla a partir de la evaluación de estos dos parámetros. Las pruebas de significancia, entonces, ya sea T o F, nos muestran lo siguiente. Vean la imagen que ven que tienen en el plano. Se supone que dos variables X y Y de forma real pueden estar relacionadas como nos muestra la forma de la curva negra segmentada. Esa es la relación que en la realidad existe entre X y Y. Pero como nosotros no conocemos, ¿no?, la verdadera relación, no tenemos todos los datos a nivel poblacional, nos acercamos a partir de estimar una relación lineal a partir de esta ecuación de regresión estimada. Como ustedes ven, los valores de Y que nosotros obtengamos con la ecuación de la línea recta, la naranjada, van a diferir siempre de los valores reales que pueda tener Y en función de X con la curva negra segmentada. Entonces se supone que lo que nosotros tratamos de minimizar siempre en un modelo de regresión lineal simple es la diferencia, pues, ¿no?, entre los valores reales y los valores que yo puedo obtener con el modelo de regresión lineal. Ahora, cuando nosotros, a partir de las pruebas de significancia, rechazamos la hipótesis nula de que beta sub 1 es igual a cero, estamos diciendo que la relación lineal formada a partir de esta línea recta anaranjada es significativa para X y Y. ¿Qué quiere decir? Que aunque no refleje realmente la realidad de la línea negra segmentada, al menos es un buen acercamiento entre la relación que verdaderamente existe entre la variable X y la variable Y. Ahora, como ustedes se dan cuenta, la diferencia entre lo anaranjado y lo segmentado establece que no, tampoco es cierto que la relación lineal entre X y Y es realmente, pues, ¿no?, lo que puede determinar la verdadera relación entre dichas variables, pero al menos es un acercamiento bueno. Por eso se dice, la relación debe probarse significativa. La porción, ¿sí?, de la variabilidad de Y que se explica con la variabilidad de X, al menos es significativa. Y por eso, ¿sí?, esta ecuación de regresión estimada de una línea recta puede usarse. Puede usarse, ¿para qué? Para predecir valores de Y con valores de X. Obviamente, como ustedes ven, generalmente dentro de un rango determinado. Es decir, dentro de los mismos valores de X que hemos usado para hacer el análisis de regresión. O sea, no con cualquier valor. ¿Sí? No con cualquier valor. El modelo puede ser significativo, puede ser utilizado, pero solo en el rango de los valores de X que yo he podido usar o determinar. ¿Ven? Entonces, ese es básicamente el sentido de las pruebas de significancia. ¿Sí? Vamos a pasar esa partecita. Entonces, solo si probamos, ¿sí?, la relación de significancia, el modelo y la ecuación de regresión estimada se puede usar para estimar valores de Y a partir de valores de X, que ya sabes, por lo menos deben estar siempre contenidos, ¿sí?, en un intervalo determinado de los que hemos trabajado. Si una primera indicación de una relación significativa entre X y Y nos mostraba el coeficiente de determinación o R cuadrado, diciéndonos que hay bondad de ajuste buena, alta, grande entre dichas variables, ¿sí?, las pruebas de significancia nos van a decir si yo puedo usar el modelo o no, ¿sí? Lo que hemos visto ahorita. Entonces, con un R cuadrado que nos indique que el ajuste es bueno y con la validación del modelo, recién nosotros podemos hacer una estimación puntual, ¿sí? Ahí ustedes ven, ¿sí?, lo que se denomina estimación puntual. Usar la ecuación de regresión estimada para obtener valores de Y a partir de valores de X. ¿Qué hora es, pues? Gracias por hacerme recuerdo de la hora, ¿no? Me he pasado unos 10 minutos. Ok, vayan a su examen de mate, ahí vamos a quedar, chicos. ¿Sí? Muchas gracias por su asistencia y su participación. Nos vemos. Dice, un favor, Dime. no sé si me lo puede habilitar para que presente mi práctica de lo que no he presentado.
No, no, Por no, ya he favor, dice. calificado esos datos. O sea, solo me faltaba meter al sistema la columna de plan de negocios, por si acaso. Ya, dice. Ya Está bien. hemos dado el plazo, has visto, hasta ayer y demás. Sí, o sea, en el sistema puedes dejar columnas vacías y he dejado la columna vacía del plan de negocios. Mm, Decía de la práctica de mis estadísticas favoritas. Por eso te digo, eso ya he calificado, eso ya he metido en el sistema. Ah, ya está bien, dice. Ya vas a disculparme, aprecio tu interés, pero ya no puedo. Ya, está bien. Listo. Hasta luego, chicos. Hasta luego a todos.